Bajo presión. Occidente planea hacer que Ucrania se siente a negociar con Rusia. Ucrania podría verse obligada a sentarse a negociar con Rusia mientras Zelensky está bajo presión tanto externa como internamente. Los políticos del Reino Unido están dispuestos a contribuir al establecimiento de la paz entre Rusia y Ucrania, informan en Politico. Diplomáticos británicos podrían estar a punto de intentar convencer a Ucrania para que entable conversaciones de paz, se afirma en el último episodio de Politics at Jack and Sam's, un podcast sobre política en el Reino Unido. La contraofensiva ucraniana es considerada decepcionante, que da lugar a dudas sobre la capacidad del país para lograr buenos resultados. La gran contraofensiva ucraniana no ha tenido el éxito que la gente esperaba, y eso está planteando grandes dudas sobre la capacidad de Ucrania para salir victoriosa del conflicto de una forma militar significativa, afirma en su podcast Jack Blanchard, un editor de Politico. En los círculos diplomáticos se habla de presionar a Kiev para que se siente a negociar, añadió el columnista. Esto sucede al tiempo que la presión dentro del país sobre el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aumenta. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, comentó la caída de la aprobación del líder ucraniano y declaró que el presidente actual está convirtiéndose en un autócrata al concentrar el poder en sus manos. La gente ve quién es eficaz y quién no. Y había, y sigue habiendo, muchas expectativas. Zelensky está pagando por los errores que ha cometido, señaló Klitschko a 20 Minuten. La gente se pregunta por qué no estábamos mejor preparados para este conflicto, por qué Zelensky negó hasta el final que sucediera o por qué fue posible que los rusos llegaran tan rápido a Kiev, agregó el político ucraniano. También subrayó que al finalizar el conflicto, todos los políticos ucranianos tendrán que afrontar la responsabilidad y responder por sus acciones. Ucrania podría ya no tener garantías de que Estados Unidos siga inyectándole dinero. El invierno se acerca y la ayuda financiera y militar de Estados Unidos a Ucrania no es una certeza total. Ante esta situación, Kiev se vería obligada a enfrentar a las tropas rusas sin el dinero de Occidente, afirma CNN en un análisis editorial. La cadena estadounidense asegura que el peligro que se avecina para Ucrania es que se vea arrastrada aún más a una lucha por la financiación del gobierno, cuyos salarios son pagados por Washington. Incluso antes de que se conozca el resultado de las elecciones de 2024, está claro que ya no hay garantías de que los miles de millones estadounidenses sigan allí mientras dure el conflicto ucraniano, señala. De este modo, CNN se suma a otros medios que indican que ya no es completamente seguro que Washington pueda seguir inyectando dinero a su aliado ante las dificultades internas en el Congreso del país norteamericano, que lleva casi 2 meses sin aprobar el presupuesto para enviar dinero a Kiev. Casi 7 semanas después de que el presidente Joe Biden pidiera al Congreso $60.000 millones para completar la línea de salvamento de armas y municiones de Kiev, junto con otros $14.000 millones para Israel, no ha ocurrido nada, se lee en el análisis. Esta situación ha encendido las alertas en la Casa Blanca, ya que podría no ser capaz de seguir enviando recursos económicos al ejército de Ucrania mientras se prolonga el conflicto, que está por cumplir 2 años en febrero próximo, de acuerdo con el medio. Las crecientes dudas sobre el compromiso de Estados Unidos coinciden con la llegada del invierno, en el que se espera que Rusia incremente su ofensiva en territorio ucraniano.
Además, las diferencias entre demócratas y republicanos han convertido al Congreso en un callejón sin salida y están abriendo paso a la posibilidad de un segundo mandato de Trump, quien ha dicho que reduciría e incluso desaparecería la ayuda a Kiev, indica CNN. Los republicanos exigen un paquete de cambios de política de migración de línea dura en la frontera sur a cambio de financiar Ucrania, algo a lo que los demócratas se niegan. Biden solicitó $13.600 millones para la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, junto con sus peticiones de ayuda para Israel y Ucrania, en un intento de facilitar la aprobación de la medida, que también incluye $7.400 millones para Taiwán. Pero los republicanos quieren cambios políticos, además de nuevos fondos. Lo que mantiene ese dinero estancado. Zelensky no pudo llegar a la sesión informativa con los senadores de Estados Unidos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no pudo llegar a la sesión informativa que tenía programada para este 5 de diciembre con los senadores estadounidenses, en momentos en que hay dudas acerca de la continuidad de la ayuda militar de Washington a Kiev. El anuncio de la ausencia del mandatario europeo fue dado a conocer por el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, durante una conferencia de prensa. Zelensky, por cierto, no pudo llegar a nuestra sesión informativa a las 15 horas, algo sucedió de último minuto, dijo el legislador. Un día antes, el mismo Schumer había anunciado que el presidente de Ucrania se dirigiría a los senadores estadounidenses en una sesión informativa clasificada a través de una videoconferencia. La intención de dicho encuentro era que Zelensky informara a los senadores sobre el estado del conflicto en Ucrania y la necesidad de otra ronda de ayuda militar, ya que este 6 de diciembre el Senado votará sobre los casi $106.000 millones en ayuda a Ucrania, Israel, los países del Indo-Pacífico y para fines humanitarios en la Franja de Gaza. El pasado 20 de octubre, la Casa Blanca solicitó al Congreso de Estados Unidos más de $75.000 millones para asistir en materia de defensa y seguridad a Ucrania e Israel. En total, la administración Biden pidió más de $105.000 millones en ayuda para Kiev, para Tel Aviv y para otras necesidades de seguridad nacional. En caso de que los legisladores estadounidenses aprueben la propuesta, se acabarían destinando $61.400 millones para Ucrania y $14.300 millones para Israel, mientras que $9.150 millones serían asignados en asistencia humanitaria para Ucrania, Israel, Gaza y otras necesidades. Todo ello para el año fiscal 2024.